Gloria al Señor. Dios le continúe bendiciendo. Amados hermanos y amigos, este es su servidor Luis Guadalupe Jr. Un placer en esta hora el poder comunicarnos a través de estos medios en este su análisis de cumplimientos proféticos, entendiendo los tiempos. Jesucristo es el Señor y de Dios es el poder. Vamos a dar unos segundos a los que van conectándose, los hermanos y amigos. Gloria al Señor. A Dios damos toda honra y toda gloria de poder comunicarnos con vosotros a través de estos medios. Pronto vendrá el Señor. Pronto vendrá el Señor a buscar a su iglesia. La iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios por todos los que están esperando ese glorioso momento del pronto levantamiento de la iglesia. De ese momento glorioso donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para así recibir a Cristo en el aire y así siempre estar con nuestro Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Es impresionante que estamos viendo detalladamente y progresivamente el cumplimiento de esta palabra, ¿verdad? De esta profecía. Cuando leemos en la palabra del Señor en Tesalonicenses, podemos darnos de cuenta de una realidad que el mundo pronto ha de experimentar. Porque vemos progresivamente cómo todo, amén, se está acondicionando, cómo el sistema se está alineando, amén, para crear la correcta atmósfera necesaria para este evento que describe la palabra del Señor. Y lo podemos, amén, leer aquí en Primera de Tesalonicenses, donde nos dice en el capítulo 5, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y es tremendo, ¿verdad? Que el Señor usa el lenguaje figurativo, o sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa ese lenguaje figurativo, el mismo lenguaje que usa el Señor en los evangelios. Cuando leemos en Mateo capítulo 24, el Señor da ese lenguaje figurativo, identificando que así como la mujer cuando está a punto de dar a luz, pues el Señor da un claro ejemplo de los eventos que causarán esos dolores y cómo estos eventos pues van a ir definiendo esos tiempos decisivos, esos tiempos proféticos señalados en la palabra del Señor, eventos y cumplimientos proféticos que nos darán a entender que ciertamente estamos en ese momento, en ese tiempo identificado en Lucas 21, versículo 26 en adelante, donde dice que cuando veamos la convergencia de estas señales, ergíos y levantad vuestros rostros porque vuestra redención se acerca. Ahora,
¿qué es lo que en estos tiempos como iglesia, como siervos y siervas del Señor debemos de entender? Porque la palabra del Señor no solamente nos previene de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, sino que nos amonesta y nos instruye y nos dice así, nos dice, más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que nos está exhortando a que ese día, ¿verdad?, no nos coja en tinieblas, que no estemos en tinieblas. Es importante entonces entender qué es lo que el Señor quiere decir cuando habla acerca de las tinieblas, cuando habla acerca de la luz y de las tinieblas, cuando habla acerca de que nosotros como hijos de luz debemos de estar en la luz y debemos de estar sobrios. Dice la palabra, mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y vemos como el Señor dice, bueno, ese día será como ladrón en la noche. Quiere decir que el Señor va a venir en un momento oscuro. Está bastante claro. El Señor vendrá como ladrón en la noche y entendemos que la manifestación de la venida de Cristo Jesús tiene dos partes. Una, que es la primera faceta de esa manifestación, es el rapto de la iglesia. La segunda faceta es la venida literal de Cristo Jesús, la manifestación literal de la segunda venida de Cristo, la cual está identificada de una forma bastante clara en Apocalipsis capítulo 19. Y dice la palabra que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué entonces se usa este lenguaje? ¿Por qué este lenguaje? ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque entendemos que la palabra en Ezequiel capítulo 7, versículo 10, hablando acerca de cuando la vara de la soberbia rebeldezca y florezca y, ¿verdad?, y dé fruto, identifica entonces que ciertamente cuando se habla de la oscuridad, lo que se está hablando aquí es acerca de la soberbia de los hombres, de la arrogancia de la humanidad. Se está hablando acerca del pecado, de la prevalencia y de la consistencia y del crecimiento de la maldad. Cuando la vara de la soberbia rebeldezca y fructifique y está prosperando y se está expandiendo y está creciendo, necesitamos entender entonces que ciertamente estamos en ese tiempo. En otras palabras, cuando la mentira predomina, cuando la violencia predomina, cuando la maldad predomina, cuando el culpable predomina, cuando el criminal predomina, cuando ya la moral, la dignidad, el respeto, los estandartes morales son tirados por la ventana y son sustituidos con lo que tiene que ver con las tinieblas. Cuando se sustituye la tiniebla por la luz, la mentira por la verdad, la injusticia por, la justicia por la injusticia. Entendemos entonces que si vivimos en un tiempo como ese, pues la palabra identifica claramente que el Señor va a venir en un tiempo donde todo esto va a estar predominando, donde la maldad de los hombres estará predominando, donde la arrogancia y la soberbia, donde los hombres dicen, yo puedo
sin Dios. Hay otros que dicen, yo soy Dios, ¿verdad? Y entonces dicen, yo tengo control de mi destino, ¿verdad? Y dicen, yo tengo control de mi vida y lo que yo decido, eso es, ¿verdad? No entendiendo que técnicamente, cuando una persona se mueve con esa actitud de que Dios no tiene control de mi vida, sino que yo tengo control de mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pues esa actitud automáticamente, de una forma técnica, expone y posiciona a esa persona en las garras de aquel que dijo lo mismo. Porque hubo un personaje que dijo lo mismo. Y lo dijo con 5 expresiones. Que la palabra lo identifica en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Cuando dice, yo subiré, yo seré, yo haré, yo decidiré. Eso fue lo que Satanás dijo. Cuando Satanás dijo esto, pues entonces lo que hizo fue que se desligó de la fuente de vida. Se desligó de la fuente de vida porque todo aquel que quiere, independientemente de Dios, hacer las cosas, se mueve en su propia oscuridad. Porque la luz se encuentra solamente en Dios. Entendemos que estamos en un tiempo donde, si discernimos bien lo que está ocurriendo mundialmente y los eventos que se están manifestando delante de los ojos de todo el que quiera ver, vamos a darnos de cuenta que el sistema del cual habla la palabra de Dios, que será el último sistema que regirá sobre los hombres, que se encuentra en Apocalipsis 13, pues vemos que ese sistema de subyugación, ese sistema dictatorio, totalitario, comunista, ya está establecido. Y este sistema biométrico de una tecnología bastante avanzada ya está establecido. La manifestación completa de este sistema está a punto de ser introducida. Un sistema que va a crear la clase de paz y seguridad que la humanidad está buscando independientemente de Dios. O sea, aparte de Dios, le han dicho a Dios, no queremos que gobierne sobre nosotros. Nosotros vamos a crear una torre de Babel. Nosotros vamos a crear un sistema que nos va a asegurar la paz y la seguridad, un sistema que nos va a proveer la protección que necesitamos, un sistema que será un sistema que tendrá la habilidad de poder producir la clase de paz y seguridad que estamos buscando. Y en la Torre de Babel vimos el primer error de esa decisión, porque esa fue una decisión que identificaba, que expresaba, que revelaba que los hombres querían vivir independientemente del dador de la vida. Y es imposible tener vida sin el dador de la vida. Es imposible. Y es por esto que estamos viendo que mientras más la humanidad quiere, independientemente de Dios, crear su propio reino, crear su propio destino, crear su propio planeta, su propia atmósfera y todo lo que conlleva, pues lo único que hacen es acumular destrucción para ellos mismos. Lo que estamos viendo es una creación de un sistema que al final, en el clímax de ese sistema, la destrucción va a ser grande, el dolor va a ser grande, el sufrimiento va a ser grande,
y todos los que hayan edificado su vida sobre ese sistema, todos los que hayan edificado su esperanza, su confianza, su dependencia en ese sistema, va a sufrir gran dolor, gran tumulto y destrucción, como la palabra así lo describe. Ese sistema lo único que hace es exaltar la soberbia y la arrogancia de los hombres. Cuando alcanzan trofeos, cuando alcanzan reconocimiento, cuando alcanzan fama, esto lo único que hace es apelar al ego del hombre y llegan a un lugar a donde la actitud es exaltada hasta el punto de que se creen Dios o hasta el punto de que se creen, amén, que lo han alcanzado todo, pero después se dan de cuenta que aunque aparentemente lo tienen todo en esta vida presente, no obstante hay un gran vacío con todo y eso en su alma y en su corazón. Porque no hay nada que el mundo pueda dar que pueda llenar el vacío que hay en el corazón de la humanidad. Y entendemos que mientras se hacen firmas como las que estamos viendo, porque lo que está sucediendo es que el sistema del petrodólar se fue para el piso. Nosotros hemos venido comunicando esto ya por varios años, que el sistema que está basado en el petrodólar ya se fue para el piso, ¿verdad? Y como hay muchas naciones, la mayor parte de las naciones están integradas en ese sistema, pues muchas de esas naciones vienen experimentando dolor económico, ¿verdad? Y por los últimos 2 años o los últimos 3 años estamos viendo cómo naciones como Rusia, naciones como India, naciones como China, naciones como Irán, vienen desligándose del petrodólar, haciendo contratos entre ellos mismos. Esta es la forma en la cual se vienen entonces desligando del sistema del petrodólar, donde comienzan a negociar entre ellos mismos, ¿verdad? Transacciones, importaciones y deportaciones ¿verdad? De materiales y de sostén. Y vemos cómo estos contratos se han venido firmando detrás de la cortina, pero después se manifiestan, se dan a conocer, como lo hemos visto entre India, que habla una cosa con el presidente Trump, pero hacen otra cosa con Rusia y con China. Entonces vemos a Rusia, a China, a Irán, a India, a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte. Vemos a naciones como esa que se están integrando en su propio sistema. Entonces, cuando hacen esto, lo que ocurre es que hay un efecto sobre el petrodólar. Y así se va cumpliendo la palabra de Dios. Estas cosas hay que comunicarlas porque estamos viendo a través de estos eventos, de estas acciones políticas y de estos acuerdos políticos y de estos contratos entre naciones, cómo la palabra del Señor se va cumpliendo. Porque la misma palabra es la que dice que vendrá un sistema que va a subyugar al mundo entero. Y ese sistema va a dejar afuera a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Voy a volver a repetir eso. El sistema biométrico de tecnocracia que pronto será introducido va a dejar afuera a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. La que no es verdadera iglesia va a abrazar ese sistema, va a justificar ese sistema, va a argumentar y va a formular argumentos de que ese sistema es un sistema apropiado, es un sistema beneficioso y necesario para la paz y la seguridad del mundo.
Y dentro de esto vamos a ver cómo la iglesia ecuménica va cogiendo poder para subyugar a la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Y lo vamos a ir viendo progresivamente. Y el Señor viene dando los alertas para que con nuestros ojos vayamos viendo los cumplimientos proféticos que Él señaló ya desde anticipación. Isaías capítulo 17, Ezequiel 38, Daniel 11 y 12, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis. Vemos cómo la palabra profética se está cumpliendo. Y una de las palabras proféticas para los tiempos finales es que los siervos de Dios y las siervas de Dios, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, estará marcada por la persecución. La persecución será la marca que identificará a la verdadera iglesia. En otras palabras, la verdadera iglesia no está marcada por sus buildings grandes o por el progreso económico. Al contrario, el Señor revela que esa iglesia está ciega, que esa iglesia está desnuda, que esa iglesia está llena de soberbia. Y el Señor se lo dice de esta forma. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dice: tú dices que ves, tú dices que oyes, tú dices que tienes y que no tienes necesidad de nada, que eres rica y no tienes necesidad de nada. Entonces el Señor le dice a esa iglesia: así es que te ven los hombres, pero cuando yo te veo, cuando yo te miro, cuando yo te escudriño, yo veo a una iglesia desnuda, veo a una iglesia ciega, veo a una iglesia sorda, veo a una iglesia llena de soberbia. Entonces el Señor viene y le dice, y estamos hablando acerca de la iglesia de la Odisea, que es un mensaje aplicable para la iglesia de estos tiempos, para aquella iglesia que el Señor quiere salvar, porque están los que están salvos y están los que están a punto de ser salvos. Están los que son salvos porque están en la verdadera revelación, porque están sobre la roca, porque están cubiertos con la sangre y sellados con el Espíritu, pero están los que están a punto de ser salvos. Y el Señor va a salvar a muchos antes de manifestar el rapto. El Señor va a salvar a muchos que todavía no son salvos, que van a la iglesia pero no son salvos, que predican la palabra pero no son salvos, que tienen pastorado pero no son salvos, que son evangelistas, misioneros, adoradores pero no son salvos, pero el Señor los va a salvar con sacudimientos que van a venir, porque les vuelvo a repetir que lo que va a marcar a la verdadera iglesia será la persecución. La persecución es la que identifica a la verdadera iglesia. No es aquella iglesia, amén, que está sobreconfiada, no aquella iglesia que parece que no padece de nada. Esa iglesia es aquella que el Señor le aconsejó que tuviera cuidado, que tengas cuidado cuando los hombres te aplauden y aprueban todo lo que haces, que tengas cuidado, porque es lo mismo que Satanás hace. Satanás elogea, Satanás exalta y alaba la soberbia y la arrogancia de los hombres para dormirlos dentro de esa trampa. Si le sirvo a Dios, algunos han llegado hasta el punto, si le sirvo a Dios, si Cristo está conmigo, nada malo me puede suceder. Han llegado hasta ese punto.
porque supuestamente la iglesia del gran rey, la iglesia del gran Dios, la iglesia de Jesucristo es una iglesia supuestamente inmune a la persecución. Mas, sin embargo, cuando leemos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, vemos que todos los hombres de Dios, siervos y siervas de Dios, todos fueron marcados por la persecución. Todos los hombres de Dios en la Biblia podían ser identificados a través de la persecución. El gran apóstol Pablo, casi todas las epístolas las escribió estando dentro de la cárcel, porque de una forma, ¿verdad? De una forma astuta, la serpiente estorbó, ¿verdad?, en la evangelización de Pablo, en el sentido de que no evangelizara de una forma física. Él obstaculizó la forma física de Pablo poder evangelizar, pero no pudo detener la palabra de Dios. Satanás no pudo detener de que Pablo pudiera, como apóstol, testificar y proclamar los gloriosos testimonios del Dios vivo, que aunque estaba dentro de la cárcel, la palabra de Dios en él no estaba presa, sino que esa palabra salió. Y no solamente salió esa palabra no solamente pregonó la verdad del Dios que en esencia es toda verdad, sino que esa palabra quedó imprentada en lo que nosotros conocemos hoy en día como la Biblia, la palabra de Dios. Pablo físicamente estaba preso, pero la palabra de Dios en él no estaba presa. Y la vida de los creyentes, de todo siervo y sierva de Dios, es marcada por la persecución. Vimos claramente, gloria al Señor, cómo los patriarcas sufrieron persecuciones y conflictos y adversidades. Vimos cómo los profetas eran decapitados, aserruchados, asesinados. Jezabel tenía reputación de asesinar a los profetas de Dios. Esa era la reputación que Jezabel tenía, de que ciertamente pues le gustaba matar a los profetas de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Que aunque eran profetas de Dios, Jezabel con todo y eso logró matar a una gran cantidad de profetas de Dios. ¿Y quién dijo esto? Porque lo que pasa es que a veces las personas piensan que estamos opinando de algunas cosas, pero estos son afirmaciones bíblicas, porque el mismo Elías dijo, Jezabel ha matado, señores, Jezabel ha matado a casi todos los profetas y solamente he quedado yo. O sea, él pensaba que él era el único que había quedado. Y la impresión que podemos, o sea, la definición que podemos obtener de esto, o la información que podemos absorber de la actitud que tenía Elías, es que ciertamente Jezabel logró matar a una multitud de profetas, a tantos profetas, que Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. Tantos profetas llegó a matar a Jezabel, que Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. Mas, sin embargo, el Señor viene y le revela, estás equivocado. No solamente tú has quedado, sino que yo he preservado, he protegido, he guardado a 7,000 profetas que no han doblado rodillas ante Baal. Entendemos que aún, a gloria al Señor, en medio de la persecución que levantó Jezabel en contra de los profetas de Dios, con todo y esto vemos el poder preservativo de un Dios que lo ve todo, que lo puede todo y que hace como Él quiere.
que no importa si la tierra está temblando y los montes están siendo lanzados a la mar, con todo y eso el Señor sabe proteger y preservar a su pueblo, a su iglesia. Y vemos la persecución en contra de los profetas y cómo el mismo Elías, con la unción que tenía, se escondía en una cueva. Entendamos, siervos y siervas de Dios, que todos los que quieren entrar al reino de los cielos tienen que tener en mente que para poder entrar al reino de los cielos tienes que aceptar, tienes que visualizar y aceptar la realidad de que todo el que quiera entrar al reino de los cielos padecerá persecución. Estas persecuciones van a venir en diferentes formas. Las persecuciones en contra de los siervos y las siervas de Dios vienen en diferentes formas. Vienen a través de pruebas, pruebas, situaciones, aflicciones, amén, de enfermedades, ataques directos de Satanás. La palabra habla que esos ataques pueden venir en forma de dardos, pueden venir en forma de tentaciones, pueden venir en forma de calumnias. La persecución en contra de la iglesia puede venir aún a través de familiares, de seres queridos, de personas que, pueden ser abuelos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas, madres, padres. La persecución puede venir a través de diferentes formas. Y es la palabra de Dios la que dice esto, que los primeros enemigos del hombre serán los de su propia casa, los de su propia familia. Y esto no es para crear sospecha, esto es lo que la palabra dice. Es lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios por aquellas familias que viven unidas en armonía. Gloria a Dios por esas familias. Pero muchas veces, dentro de algo que parece armonioso y unido, hay volcanes a punto de erupcionar. Hay realidades a punto de erupcionar. Y cuando esas erupciones ocurren, es necesario que entendamos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Que ciertamente vamos a padecer persecución, pero que confiemos, y es una palabra que expreso continuamente, que confiemos porque con Cristo Jesús la victoria está segura. Y permítame decirle que esta expresión de que con Cristo Jesús la victoria está segura, cuando la expreso, no la expreso por simplemente, decir un lema lindo o una expresión que suene linda, ¿verdad? Porque suena lindo, ¿verdad? Eso suena tremendo. Con Cristo Jesús la victoria está segura. Pero, ¿qué tal si la persona que está expresando eso ha experimentado esa verdad? ¿Verdad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Otra cosa es vivir esa realidad. Y le puedo decir que con Cristo Jesús la victoria está segura. Y está segura porque el que va delante de nosotros es el mismo que le dio la victoria a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es el mismo que le dio la victoria a Elías, a Eliseo, a los profetas, a Ezequiel, a Isaías. Es el mismo que le dio la victoria a sus discípulos. Es el mismo que le dio la victoria a los apóstoles. Es el mismo que le dio la victoria a Esteban, que aunque Esteban estaba siendo apedreado, con todo y eso obtuvo la victoria porque Esteban no murió. Esteban fue trasladado a la presencia del Señor.
Porque las reglas del reino de Dios son totalmente diferentes a las reglas de este mundo. El mundo juzga a Cristo en su crucifixión como una derrota. Jesucristo para el mundo fue derrotado, porque Jesucristo no mostró manifestación de poder en el momento más necesario. Eso es lo que el mundo interpreta. El mundo dice: pobre de ese hombre que está colgado en la cruz. Pero nosotros, que estamos en la luz, conforme a la palabra del Señor, que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, dice claramente en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Lo que está diciendo es que usted y yo, como siervos y siervas del Señor, somos hijos de la verdad y estamos en la verdad. Y la verdad es el unigénito Hijo de Dios. Y como nosotros conocemos cuál es la verdad, sabemos muy bien que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue una derrota. Al contrario, la muerte de Cristo en la crucifixión selló, aseguró y garantiza la total derrota del reino de las tinieblas, la total destrucción de la muerte, la total destrucción de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no identifica derrota, sino que garantiza la victoria de todo aquel que pone sus ojos en el autor y el consumador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el autor y el consumador de la fe, de aquella fe que te ayuda a ver las cosas de una forma diferente, ¿verdad? De una forma diferente, que nosotros no somos de los que escuchamos algo y ya lo creemos, sino que vamos a la palabra de Dios y evaluamos las cosas por medio de la palabra, por medio de la verdad, porque es la verdad de Dios la que filtra la mentira del diablo. Es la verdad de Dios, y todo aquel que camina en y por la verdad camina confiado. O sea, no caminamos en soberbia ni en arrogancia. No se confunda. Caminamos con nuestra frente en alto porque estamos confiados en el que nos llamó. Porque confiamos y estamos seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Conocemos nuestra identidad en Cristo. Y como conocemos nuestra identidad en Cristo, por esto caminamos seguros y confiados con nuestra frente en alto. Pero algunos pueden confundir eso con arrogancia, pero gloria a Dios que escudriña los corazones. Porque Dios conoce el corazón de todo ser humano y Él sabe, ¿verdad? Él sabe, el Señor, amén, conoce el corazón de usted y mi corazón y sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y como cada uno de nosotros nos conocemos, es por esto que no permitimos que sea la opinión popular la que haga conclusiones acerca de quiénes somos nosotros. Que aunque Cristo fue encarcelado, no por esto era un criminal. Que aunque Pablo fue encarcelado, no por eso era un criminal. Que aunque Isaías fue aserruchado y partido en dos, no por eso fue derrotado, ni tampoco murió. Que aunque Esteban fue apedreado hasta la muerte, no por eso fue derrotado o de alguna forma en sí lo asesinaron, gloria a Dios, y murió, sino que fue trasladado a la presencia del Señor.
Elías no fue derrotado. En un momento de debilidad, Elías fue al lugar necesario, que es el mismo lugar a donde usted y yo, cuando estamos padeciendo persecución, cuando, amén, mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo de parte del Señor. Y esto que le voy a comunicar, se lo voy a comunicar a la iglesia de Cristo Jesús. Si le hago la pregunta, y es una pregunta retórica, ¿verdad que usted se siente como que este mundo es invivible? Como que se está haciendo invivible este mundo. Como que este mundo ya es invivible porque la injusticia es la que está predominando. Y la iglesia verdadera se está sintiendo ya irritada en esta vida presente, en el sentido de la maldad y la consistencia de la hipocresía religiosa, la insistencia de la hipocresía religiosa. Y este sentimiento que la iglesia tiene, este sentimiento que se ha despertado en el corazón de muchos siervos y siervas de Dios, que sienten como que ya esta vida presente, o sea, que este mundo presente es invivible, ese sentimiento lo está despertando el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que ha despertado ese sentimiento en tu corazón, porque ese sentimiento lo que está haciendo es que te está alertando y te está dejando saber que ya pronto nos vamos de este mundo, que ya pronto seremos levantados del polvo de esta tierra para recibir a Cristo en el aire, que pronto Cristo nos viene a buscar. Entiéndalo, mi hermano, porque por eso es que estamos sintiendo la tensión en los aires. Es por esto que estamos sintiendo como una amenaza grande se acerca sobre el mundo. La iglesia verdadera está sintiendo esto. Y eso es producto del Espíritu de Dios en nosotros. Eso no es por accidente. Ese sentimiento no es por accidente. Ese sentimiento no es porque hay persecuciones en contra de nosotros. Ese sentimiento no es porque, ¿verdad?, estamos viendo cómo la violencia y la injusticia están predominando la sociedad y al mundo. Ese sentimiento es Dios mismo. Es el mismo Dios que ha despertado ese sentimiento en nosotros. Y lo que ese sentimiento está haciendo es que está produciendo una reacción en la verdadera iglesia. Y esa reacción es la que demanda Lucas 21. Amén. Cuando nos dice: cuando veáis la convergencia de todas estas señales, ergíos y levantad vuestros rostros, porque vuestra redención se acerca. Eso es lo que ese sentimiento está haciendo. Ese sentimiento nos está provocando a que discernamos los tiempos, a que pongamos atención a lo que está ocurriendo. Y es por esto que a la verdadera iglesia, la venida de Cristo, el rapto, no los va a coger desprevenidos, porque con anticipación el Espíritu de Dios está operando, se está moviendo, se está manifestando en una forma que está provocando a la verdadera iglesia a estar en el verdadero fuego, en la verdadera unción, edificados y sólidos sobre las rocas, porque pronto viene el amado de las naciones a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso te estás sintiendo de esa forma. Por eso ese sentimiento está ahí. Porque sabemos que este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. Somos extraños aquí. ¿Entiendes? Y es por eso que el mundo nos persigue. Y acuérdese que el mundo está en todo el lugar. El mundo está en los altares. El mundo está, amén, en posiciones y en puestos. Gloria al Señor.
el papado se está integrando dentro de este sistema subyugante que pronto va a subyugar al mundo entero. So, imagínense hasta dónde el mundo, con sus tradiciones, con sus conceptos y sus filosofías, ha llegado. Ha llegado hasta controlar el sistema papal, un sistema que en sí, ¿verdad?, ha sido predominado mayormente, lamentablemente, por las tinieblas, pero que ahora estamos viendo una clase de descaro que antes no se veía, ¿verdad? Gloria al Señor, porque están aceptando cosas que antes no aceptaban, cosas que no pensaban en aceptar, pero es porque están abrazando la oscuridad. Mientras más abrazan la oscuridad, más la insensatez va a reinar en la mente y en el corazón. Porque las tinieblas lo único que traen es desconocimiento de Dios. Las tinieblas sustraen y les roban el conocimiento de Dios a aquellos que abrazan las tinieblas. Satanás viene y se roba la semilla de la palabra de Dios a través de los actos y de las obras de las tinieblas. Es por eso que estás viendo a llamados siervos y siervas de Dios que están actuando insensatamente, que no están actuando ni están operando como la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5, amén, la palabra del Señor nos amonesta. Capítulo 5 del libro de Efesios. Gloria al Señor. Dice la palabra, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Pero no se queda ahí, ¿verdad? El fruto del Espíritu es en toda bondad, pero no se queda ahí. Prosigue y sigue. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, porque hay personas que les conviene, conforme al contexto que manipulan, hablar solamente del amor de Dios. Les conviene porque han cogido el amor de Dios como una tarjeta de crédito, ¿entiendes? Y han manipulado el amor de Dios para presentar un evangelio totalmente contrario al evangelio revelado en las Escrituras. So, no te dice simplemente, gloria al Señor, en Efesios capítulo 5, no simplemente dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, sino que también dice que es en toda justicia y en toda verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué en toda justicia y en toda verdad? Porque en los tiempos finales, una de las cosas o una de las características que va a definir y identificar que estamos en los últimos días es que la injusticia va a predominar. Es que la mentira va a predominar. La injusticia y la mentira van a predominar. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Todo el que camina conforme al fruto del Espíritu Santo no solamente es bondadoso, y esa bondad no viene con insensatez, y esa bondad no opera en la insensatez tampoco, pero también nos dice en toda justicia porque somos de los que juzgamos. Yo sé que hay personas que abrigan el concepto de que el cristiano no puede juzgar. Pero ¿quién te dijo eso? Te lo dijo, ¿verdad? Te lo dijo Bob o Joe o yo no sé quién, ¿verdad? Pero no te lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice claramente juzgar con justo juicio. Todo creyente, si no juzgamos con justo juicio, no vamos a poder caminar conforme a la verdad. Porque para la verdad poder operar como la verdad tiene que tener juicio. Tiene que operar en juicio. Y juzgamos.
para poder tomar las decisiones correctas. Si no juzgamos las decisiones que vamos a tomar o las cosas que están sucediendo, no vamos a poder obtener la actitud correcta, el conocimiento claro, la decisión correcta para poder responder y para poder decidir. Tiene que haber juicio y juzgamos con justo juicio. El justo juicio, pues sabemos que no juzga para condenar, sino que juzga para liberar, para salvar, para iluminar, para libertar. Gloria al Señor. Eso es lo que hace el justo juicio y eso es lo que hace la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Este es el contraste entre los que en los últimos días caminan en la luz y aquellos que caminan en la oscuridad. Que la arrogancia les va a privar el poder autoexaminarse. No se autoexaminan porque la soberbia les dice: no tiene nada de que examinarte, no tienes que inspeccionarte, no tienes que hacer nada de eso porque eres perfecto y caminas intachablemente y no haces nada malo. ¿Para qué te vas a autoexaminar? ¿Para qué? ¿Verdad? Han llegado a ese lugar donde no se autoexamina. Y creo sinceramente que la falta o la deficiencia de autoexaminación es uno de los tropiezos más grandes para estos tiempos finales. Porque si dejamos de examinarnos o si no somos consistentes en autoexaminarnos, no vamos a ver bien aquellas áreas que tenemos que ajustar con nuestra relación, ¿verdad? En nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, para poder cultivar una relación fuerte, saludable, sensible a la presencia de un Dios que es santo. Es necesario autoexaminarnos continuamente. Y esta autoexaminación no se hace en o a través del filtro de los caprichos, sino a través de la revelación de la palabra del Señor. Padre, aquí estoy en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a reconocer, a entender aquellas áreas en mi vida que no son de tu agrado. En medio de la persecución, cuando los enemigos maldicen, o cuando los enemigos acusan, o cuando los enemigos calumnian y levantan persecuciones, y de momento nos hallamos en un lugar donde nos están poniendo mocha y salimos en los periódicos como culpables de algo y concluyen que somos culpables de lo que se nos acusa. Con todo y eso, tenemos nuestra conciencia limpia, nuestro corazón libre de condenación, porque hemos pasado ya por el proceso de la autoexaminación. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No nos sentimos condenados por la opinión del hombre, sino que caminamos en la libertad del unigénito Hijo de Dios, el cual es luz, y cuya luz es la verdad, y en cuya verdad nosotros caminamos en la justicia y la verdad de Cristo Jesús. El mentiroso o la mentirosa expresarán mentiras, caminarán en la mentira y darán a luz más mentiras. Pero el que camina en la verdad y la justicia puede enfrentar la oposición de la calumnia, del engaño y la mentira con toda confianza. ¿Por qué? Porque la verdad y la justicia siempre van a prevalecer en contra de la injusticia y de la mentira. Es como la luz. La luz siempre va a prevalecer en contra de las tinieblas. Ahora, esto es lo que ocurre a veces, o ocurre muchas veces, que en el momento, las tinieblas pareciera como que conquistaron, como que ganaron y convencieron a muchos. Esto ocurre porque de primera impresión, lamentablemente muchos
no caminan en la verdad y no pueden ver la astucia de la serpiente, no pueden ver el engaño y la manipulación de la mentira. Y es por esto que muchos tan pronto escuchan o tan pronto, ¿verdad? Es como los chismosos, ¿verdad? Se meten en un grupito y están comentando fulano de tal y aquel y la familia y esto. Y creen porque, ¿verdad? Que lo dijo. A lo mejor tiene credibilidad, ¿verdad? O tiene, bueno, vamos a escucharlo, es un hombre de respeto, es una mujer de respeto, lo que sea. Y nos dejamos llevar por simples apariencias. Entonces, cuando sale la verdad, cuando la verdad dice, eso fue un engaño. Cuando la verdad viene y revela, porque eso es lo que la verdad hace. Efesios lo dice. Efesios capítulo 5 dice claramente, cuando se manifiesta la verdad, trae a la luz lo que estaba en la oscuridad. Y lo que está en la oscuridad, de muchos enemigos que se sientan a la mesa a comerse tus carnes y mis carnes, lo que está en la oscuridad son sentimientos de traición, sentimientos de celos, sentimientos de envidia, sentimientos de odio, de resentimiento, de rencor, raíces de amargura, pleitos, contiendas, enemistades. Eso es lo que opera en la oscuridad. Y en la oscuridad traman, en la oscuridad maquinan, en la oscuridad trazan planes para destruir a los que andan en la luz, para destruir a los que viven en la luz, para destruir a los que caminan en la luz del unigénito Hijo de Dios. Pero el asunto aquí es que hace tiempo el diablo se dio de cuenta de algo, pero como él sabe que los seres humanos, la mayor parte no, pues se sigue jugando el mismo juego, el mismo jueguito, ¿verdad? Obtuvimos la victoria sobre Cristo porque logramos matarlo. Logramos matar a Cristo. Y hasta hoy en día hay muchos filósofos, científicos, personas supuestamente sabias que aceptan, ¿verdad?, que Cristo fue un falso profeta, que Cristo fue esto y aquello, y que fue una total derrota la muerte en la cruz. Pero sabemos bien qué fue lo que ocurrió. Y sabemos que en la muerte de Cristo lo que hubo fue una gloriosa victoria que retumbará por toda la eternidad. Sabemos que en la muerte de Esteban lo que hubo fue una victoria gloriosa. En la muerte de Isaías, en la muerte de los apóstoles, donde Pablo fue decapitado, donde sabemos que muchos de la iglesia antigua fueron lanzados a los leones, donde sabemos que muchos de los profetas fueron, acribillados, fueron asesinados, fueron decapitados, crucificados. Eso no fue una derrota. Eso fue el clímax de la victoria de los siervos y las siervas de Dios que han sufrido persecuciones así y similares, donde en lo que aparentemente pareciera el fin, en sí es el comienzo de esos siervos y siervas que físicamente dejaron de estar aquí, pero que eternamente, para siempre, serán inmortales, que para siempre viviremos, eternamente y para siempre, y que ciertamente vamos a recibir un cuerpo glorioso en el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Esto se va a ver, y la palabra dice que Dios mismo, Dios será mirado a través de la gloria que los hijos del Señor vamos a manifestar. Dios será mirado a través de aquellos que el Señor levante con poder y gloria, ¿verdad?, en la transformación de un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso que ya no tendrá, o no será, expuesto
a la enfermedad, al sufrimiento y al dolor. Amén. Dios bendiga. En esta hora concluimos. Dios bendiga el primo. Amén. Noel Carrasquillo, a José Figueroa. Dios les bendiga. Dios bendiga. Amén. A Rosario. Amén. Dios les bendiga. Abrazos, saludos a cada uno. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Eso, concluimos con esto. En esta hora estamos viendo cómo el sistema, el último sistema, la última revolución, ¿verdad? La última revolución, el último logro de el ser humano. Porque han habido tres revoluciones, ¿verdad? Tres revoluciones corporativas, tres revoluciones, ¿verdad? De tecnología, de avances científicos, y ahora van a la cuarta revolución, donde será introducido un nuevo sistema. Y este nuevo sistema va a producir paz y seguridad. Pero la palabra del Señor dice que vendrá destrucción repentina sobre ellos. La razón por la cual vendrá destrucción repentina cuando digan paz y seguridad es porque esa paz y esa seguridad fueron edificadas sobre un fundamento de oscuridad, sobre un fundamento de engaño, sobre un fundamento de injusticia, de mentira, de traición, de manipulación, de decepción. Es una paz y una seguridad artificial. Será una paz y seguridad artificial, amén, que no tendrá en sí misma ninguna esencia genuina de lo que es la verdadera paz y la verdadera seguridad. Porque la verdadera paz y seguridad solamente pueden ser producidas, obtenidas, recibidas de parte de aquel que es el príncipe de la paz, de parte de aquel que es la fuente de la justicia y la verdad, Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús es el fundamento de toda verdad, de toda justicia, de toda paz, de toda seguridad. No hay otro, no hay otra fuente, no hay otro fundamento, no hay otra persona, no hay otro individuo, no hay otro ser, solamente Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús está la vida abundante, la paz verdadera, la genuina seguridad. Nosotros, ¿sabe que la gente dice, me siento feliz, ¿verdad? Dicen, me siento feliz. Me siento alegre. Vienen y dicen, me siento alegre, estoy alegre, vivo alegre. Pero nosotros como iglesia, nosotros no vivimos alegres. Nosotros no podemos expresarnos de esa forma. ¿Por qué? Porque la alegría es un sentimiento momentáneo. La iglesia de Cristo ha recibido algo diferente. Nosotros hemos recibido el gozo de Jehová. Porque el gozo de Jehová es mucho más que un sentimiento. El gozo de Jehová mi fortaleza es. El gozo de Jehová es el motivo y la pasión. Es lo que produce en mí la clase de motivación, la clase de pasión y el deseo para poder seguir peleando la buena batalla de la fe como fiel soldado de Cristo en el campo de batalla. Es el gozo de Jehová. No un sentimiento temporario de alegría, sino el gozo de Jehová. Nosotros tenemos el gozo de Jehová. El gozo de Jehová es totalmente diferente a un sentimiento de alegría, porque el sentimiento de alegría es un sentimiento momentáneo que es producido porque lograste obtener el carro del año, porque lograste comprar la casa que querías, porque lograste, ¿verdad? Y cuando va pasando el tiempo ya se acabó ese sentimiento. El carro se va poniendo viejo, las millas van entrando, ¿verdad? Y comienzan las piezas a dañarse y la alegría se fue. Pero el gozo de Jehová no. El gozo de Jehová es algo diferente.
El gozo de Jehová es algo que permanece. El gozo de Jehová es parte del fundamento sobre el cual nosotros hemos edificado nuestra vida, nuestro ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, quiénes somos. Está edificado sobre ese fundamento. El gozo de Jehová no es simple sentimiento, es la fuente de la fortaleza de todo creyente. Por eso es que va a llegar un momento donde hay un coro que dice, las estrellas caerán del cielo, las virtudes se moverán, los impíos de miedo tiemblan, pero los justos se gozarán. O sea, se alegrarán, esa es una de las expresiones que tiene el coro, pero nos gozaremos, es la expresión correcta. Los creyentes se gozarán. Nosotros nos gozaremos porque entendemos lo que está ocurriendo. La razón por la cual las virtudes se van a mover y los impíos van a llorar y se van a angustiar es porque no tienen la esperanza que produce el gozo de Jehová. Es porque no tienen la luz, la clase de luz que crea la correcta perspectiva a través de la cual vemos la vida. Nosotros vemos la vida de una forma diferente a como el mundo ve la vida. Y al ver la vida con una perspectiva clara, como debe de ser, es por esto que es casi imposible que Satanás logre apagar el fuego de Dios en el corazón de un creyente. Digo que es casi imposible, gloria al Señor, pero es imposible que pueda tocar el alma de uno que ha sido cubierto con la sangre de Cristo. Ahora dice, las virtudes se moverán, los impíos de miedo tiemblan. ¿Por qué? Porque los terremotos, las erupciones volcánicas, las plagas, las enfermedades, la violencia, la maldad, va a crear un dolor desesperado en el corazón de la humanidad, en el corazón de todo aquel que no tenga el gozo de Jehová, de todo aquel que no tenga la luz de Dios en él o en ella. Lamentablemente, los sacudimientos de la sociedad, del mundo, van a crear ese dolor desesperado, porque la esperanza de ellos está en lo que ven. La esperanza del mundo está en lo que tiene aquí en la tierra. La seguridad de la gente está en sus casas, en sus carros, en sus cuentas de banco, en la protección policíaca, en la protección que le puede proveer el gobierno. Pero nosotros no. Nuestra seguridad no está en eso. Nosotros nos sentimos seguros y estamos seguros porque estamos debajo del abrigo del Altísimo, porque estamos debajo de la nube de Jehová, porque el ángel de Jehová está con nosotros, porque nosotros hemos edificado sobre la roca y sabemos que aunque soplen vientos y tempestades, todo esto en sí será para producir en nosotros un mayor peso de gloria. En otras palabras, en la vida del creyente, la persecución, las pruebas, el sufrimiento y todas estas cosas para nosotros es una oportunidad de recibir mayor bendición, de recibir mayor gloria de parte de Dios, de recibir victorias gloriosas que avergüenzan al diablo y a los demonios. ¿Por qué? Porque por un camino vendrán los enemigos y por 7 se irán corriendo. Porque aunque pase por el fuego, no nos quemará. Y si por las aguas, no nos anegaremos. No nos anegarán. Porque el ángel de Jehová está con nosotros. Porque Cristo Jesús preserva el alma de todo verdadero creyente. ¿Dónde está esto? Bueno, si buscas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, vas a ver allí que hay un ladrón, pero hay uno
que vino, amén, a dar vida. Hay uno que vino a quitar vida y hay uno que vino a dar vida. Hay uno que vino a robarte lo que tienes, pero hay otro que vino a restaurarte lo que el ladrón te quiso robar. ¿Entiendes? Y cuando los enemigos vienen, cuando la lengua acusadora se levanta, el Dios que prometió cumple. Y lo que él prometió es que la lengua acusadora será enmudecida. La lengua acusadora será enmudecida. La lengua que como espada se levanta en contra de los siervos y las siervas de Dios será enmudecida. Cuando leemos en el libro de Eclesiastés capítulo 3, el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Por el momento, la soberbia puede hacer fiesta. La mentira puede hacer fiesta. La calumnia puede declarar victoria sobre el momento. Por el momento, los enemigos se pueden alegrar, pueden fiestar. Es como una vez, ¿verdad? Que cierta abogada general de cierto estado había ganado su posición a través de la calumnia, a través de la mentira. Entonces yo vengo y le mando un texto y le digo, goza los 5 minutos de fama que tiene. Goza los 5 minutos de fama que tienes. ¿Por qué, mi hermano? Porque todo aquel que obtiene aparentes bendiciones a través de la mentira, del engaño y de la calumnia, no le va a ir bien. No le va a ir bien a esas personas. Por el momento logró una victoria, pero ahora está a punto de ser sentenciada a más de 30 años de cárcel. ¿Verdad? Y así mismo los enemigos celebran por el momento. Tú sabes, a Trump, ¿qué le hicieron? Lo metieron en la corte. Y lo cojo como ejemplo. No es que el presidente Trump sea un pastor. No es que estemos adorando al presidente Trump. No es que estemos diciendo que el presidente Trump tiene unción hasta en los huesos ni nada de eso. Simplemente cogemos, ¿verdad?, estos testimonios como ejemplos para revelar unas verdades que aunque metieron al hombre a la corte, lo metieron en la corte, lo acusaron de algo y lo acusaron de un chorro de cosas. Lo metieron a la corte. Invirtieron millones. Le sacaron moksha. Y estaban celebrando el moksha. Y ahí estaba el moksha en los periódicos, ¿verdad? Estaban acusando al hombre de algo, de muchas cosas. Pero ¿qué sucedió? La mentira no logró su objetivo. Porque cuando la verdad viene, cancela el poder de la mentira. Cuando viene la verdad, destruye los efectos de la mentira. Cuando la verdad y la justicia son ejecutadas, amén, y son ejecutadas de la forma que debe de ser, vemos claramente cómo las tinieblas retroceden, vemos cómo las tinieblas tiemblan, vemos cómo las tinieblas se confunden, vemos cómo las tinieblas se deprimen, vemos cómo las opciones de las tinieblas se acaban, se desesperan, porque dicen, no logramos callarlo, no logramos detenerlo, no logramos encarcelarlo, no logramos detenerlo. Todavía sigue revelando, todavía sigue comunicando cosas que no nos convienen a nosotros. Dicen los agentes de las tinieblas. Eso es lo que dicen los agentes de las tinieblas. No conviene lo que él está comunicando, porque está revelando cosas que hemos ejecutado ya por décadas y hemos venido teniendo éxito. Y cuando se revela la mentira y se saca y se expone, pierde su efecto,
pierde su poder sobre la gente. La gente despierta y dice, espérate, yo pensaba que esto era así, pero eso no es así, esto es así. Y eso es lo que ocurre cuando la luz de la verdad ilumina la mente y el corazón de aquellos que permiten que la luz ilumine sobre ellos, porque hay quienes resisten la luz, hay quienes resisten la verdad, lamentablemente. Gloria al Señor. Y vemos cómo ahora la verdad, amén, es la que está haciendo temblar a toda esta gente, ¿verdad? Que tienen que cerrar hasta el gobierno. Y ellos mismos dicen públicamente, la única opción que tenemos en contra de Trump es el cierre del gobierno. Es la única opción que tenemos. Pues claro que es la única opción, porque todas las demás opciones fueron canceladas, fueron anuladas, fueron destruidas. Eso es lo que ocurre cuando la gente opera en la mentira y en la injusticia. ¿Y ahora qué sucede? Cierran el gobierno y la cerradera de gobierno lo único que está garantizando es la destrucción del cuerpo demócrata. Lo único que está asegurando es la destrucción de estas personas que tienen una ideología totalmente perversa, que a través de la mentira quieren obtener cosas que no se pueden obtener sino con la verdad. Amén. Las cosas que ellos quieren no se pueden obtener, gloria a Dios, sino con la verdad. Entonces, con la mentira. Y dicen, no, que el cierre del gobierno es por culpa. No. 1,5 trillones para personas ilegales, no personas que son, ¿verdad? Que son inmigrantes legales, sino para personas indocumentadas, ilegales, cubrir la necesidad de salud de estas personas a través de 1,5 millones de dólares. Si no nos dan ese dinero, vamos a mantener el gobierno cerrado, entre otras cosas más, porque es una lista grande, donde también están contando millones para la organización LGBT, ¿verdad? La organización de estas personas que tienen problemas mentales, porque el diagnóstico científico, el diagnóstico médico científico es que es un problema mental, ¿verdad? Eso fue lo que identificaron ellos. Y tienen que darle millones a esa persona, millones tenemos que invertir para seguir, ¿verdad? Con nuestras cirugías de alteraciones biológicas hacia los niños de 10 años y de 14 años. Necesitamos que estén de acuerdo en que nos den para atrás ese dinero, porque se canceló mucho del fondo del dinero que estaban usando para destruir a la sociedad de esta nación, ¿verdad? Y le estamos diciendo que no, se acabó el jueguito, ¿verdad? Entonces nos quieren abrir el gobierno y están manipulando la situación para hablar mentiras y propagandas, cuando lo único que le estamos diciendo es, vamos a pagarle a las personas que justamente deben de ser pagadas, de que se les pague su sueldo, como a los policías, como a los soldados de la nación, como a los agentes de la frontera, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hospitales rurales, ¿verdad? Y cosas así. Eso es lo que se le está pidiendo a ellos. Vamos a abrir el gobierno para pagarle a estas personas, ¿verdad? Y nada más. No estamos añadiendo aquí nada, no estamos negociando cosas que en sí o demandando cosas que alteren lo que se llama un CR, ¿verdad? Que es algo que siempre se ha hecho cuando hay momentos así. Siempre. Ellos lo han hecho 13 veces. Los que tienen el gobierno cerrado lo han hecho 13 veces en 4 años, en los 4 años pasados, pero ahora no lo quieren hacer. Y manipulan la situación, y los que no estén bien informados de qué es lo que está pasando, caen en la trampa. Y no entienden tampoco de cómo a la misma vez, por otro lado,
el sistema biométrico está cobrando más poder. Porque lo que está sucediendo aquí es que el sistema viejo biométrico está cayendo para el piso. Y poco a poco se va introduciendo el sistema biométrico donde no van a poder ni demócratas ni republicanos cerrar el gobierno como lo han, ¿verdad? Como lo han hecho, sino que este sistema va a subyugar y va a hacer cosas peores. Al principio no será así. Al principio habrá aparente paz y aparente seguridad. Pero el Señor viene y nos aconseja y nos dice que tengamos cuidado. Y nos dice, gloria al Señor, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. O sea, no estéis insensatos, no estéis ignorantes, no estéis privados de información, mas vosotros, hermanos, no estéis ciegos, no estéis distraídos, no estéis con los ojos cerrados. Dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, que el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios sea la que esté predominando vuestras mentes, para que puedan ver claramente qué es lo que está ocurriendo, para que claramente con la revelación de la palabra de Dios puedan discernir los eventos mundiales que están tomando lugar, que están gritando que Cristo viene ya, que ciertamente todas estas cosas que están ocurriendo en Israel, que están ocurriendo en Ucrania, que están ocurriendo entre los Estados Unidos y China, todo esto grita que va a haber una alineación de poder subyugante que será el clímax, que será el final del gobierno humano. ¿Por qué? Porque según el capítulo 7 del libro de Ezequiel, versículo 10, cuando la vara de la soberbia reverdece y los hombres piensan que independientemente de Dios pueden gobernar al mundo, ¿verdad? Sin Dios. Y que lo pueden tirar para un lado como si fuera cualquier cosa, como si fuera un canto de fornitura, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no, espérate un momento. El que creó los cielos fui yo. El que creó la tierra fui yo. El que creó la fuente de las aguas fui yo. El que creó las aves de los cielos, los peces del mar, el que del polvo de la tierra formó al hombre y soplando sobre el hombre vino el hombre a ser un alma viviente, fui yo, Jehová Dios de los ejércitos. Y el Señor viene y dice, fui yo quien creé al mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para tomar decisiones que solamente le pertenecen a un Dios que es soberano sobre todas las cosas? ¿Quién es el hombre? El capítulo 7, amén. El capítulo 7 de Ezequiel lo describe de una forma, gloria al Señor, amén, donde es decisiva, es una verdad decisiva y final para la soberbia. Dice, versículo 7, capítulo 7 de Ezequiel, versículo 10, dice, he aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. El espíritu que va a operar en estos tiempos es un espíritu que te va a querer convencer de que sin Cristo Jesús puedes obtener la paz, la felicidad, la seguridad, que sin Cristo, que sin Dios puedes lograr
muchas cosas, tus sueños, pero tienes que entender algo, que aunque edifiquemos una torre, que aunque de caballo pasamos a carros, de barco pasamos a aviones, de cartas que eran enviadas antes a través de caballos y mulas, pues ahora se envían a través de el Gmail, ¿verdad? Y nos hablamos a través de celulares. Ahora y hemos edificado una clase de torre de Babel que pareciera que va a poder darnos la habilidad de la paz y la seguridad que tanto hemos buscado independientemente de Dios. Lo que siempre va a ocurrir es lo mismo que ocurrió en la Torre de Babel. Terminarán en confusión y terminarán destruidos. El Señor los confundió porque el Señor coge la sabiduría del mundo y los hace un arroz con bueyes a ellos mismos, los que dicen que saben algo. El Señor viene y los coge en su propia sabiduría y los enreda y se confunden y dicen, espérate, pero nosotros pensábamos que la creación de este humanoide iba a ser de beneficio a la humanidad. Y después se darán de cuenta que ese humanoide está pidiendo adoración, está pidiendo alabanzas, que si no lo hacen, ese humanoide, una infusión biológica, biométrica que van a crear, capítulo 13 de Apocalipsis, ciertamente tendrá los códigos de las bombas nucleares, de las bombas de hidrógenos, de las bombas químicas, de los barcos militares y de toda artillería que opere en la tecnología avanzada de estos tiempos, que ciertamente tendrá la conexión hacia todo eso para poder desatar sobre el mundo un caos como nunca antes la humanidad ha experimentado. Pareciera un cuento, ¿verdad? Pareciera algo como que es difícil de aceptar y de creer. Pero mis hermanos y amigos, hay que poner un poco de más atención para ver hasta dónde los hombres han llegado y cómo están ciertamente retando a Dios, la forma en la cual están blasfemando en contra de la imagen que Dios creó. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los hombres con su ciencia están pervirtiendo esa imagen a través de una creación biométrica con esencia sintética que tiene que ver con un humanoide, una infusión biológica con tecnología, que cuando sea introducida, pues muchos se van a sorprender y muchos van a ser seducidos a la mentira y al engaño a través de manifestaciones que vendrán después de eso. Pero el Señor te dice con anticipación que andemos en la luz. Y la luz se encuentra en la revelación de la palabra de Dios. No se encuentra en la opinión mía o la opinión, ¿verdad?, del vecino o la opinión del pastor o la opinión del evangelista. La verdad se encuentra en la revelación de la palabra de Dios. Y tenemos que ser consistentes, insistentes, humillados ante el Señor, pidiéndole cada día, Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñame a amarte cada día más. Despierta en mi corazón cada día la pasión y el deseo de buscar tu rostro, porque las tinieblas se están acercando cada día más. Y las tinieblas están endureciendo los corazones de muchos. Las tinieblas están entenebreciendo la mente de muchos y están viendo lo que no es. Están escuchando lo que no deben. Están aceptando la mentira. Y por aceptar la mentira, lamentablemente caerán en la confusión, en una gran confusión que vendrá sobre el mundo entero. Un gran engaño. Y vemos la alineación de esos poderes ya concentrándose. Gloria al Señor, para hacerle guerra a la iglesia de una forma mucho más intensa,
para hacerle la guerra a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús como nunca antes, y que a muchos los cogerá desprevenidos, porque, amén, y quedarán afuera del sistema, y quedarán afuera del sistema porque estaban viviendo en el sistema. Estaban viviendo en es un peligro, no se puede vivir en el sistema. Estamos mandados a vivir en el reino de Cristo Jesús, porque somos hijos del reino de Cristo. Caminamos conforme a los estandartes, a las leyes, a los reglamentos, a los conceptos del reino de Cristo Jesús, a ciertamente los estatutos que establecidos y que han sido decretados por Cristo en cuanto a su reino. Todo siervo y sierva de Dios camina conforme a las leyes de ese reino. Nosotros no dependemos, amén, no dependemos ni confiamos en el reino humano, en el reino del príncipe de las tinieblas, sino en el reino de aquel que claramente dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está en el corazón de todo aquel que confiese a Cristo Jesús como su único Salvador. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21 dice: y todo el que confesare a Cristo Jesús será salvo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Abrazos. Janet de Santiago, Dios te bendiga. Saludos y abrazos a cada uno. Les amamos. Hacia adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo, porque con Cristo ciertamente la victoria está segura. Soberano Rey eterno Dios, en esta hora te damos gracias, Dios mío. Te damos gloria y honra por el privilegio de poder testificar los gloriosos testimonios de tu palabra a través de estos medios. Bendice cada día, cada vida, Dios mío. Con tu mano extendida te rogamos, Dios mío, que tu poder se manifieste en esta hora, sanando toda enfermedad. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, Padre amado. Glorifica y magnifica tu poder, sanando toda enfermedad. Destruye, Dios mío, todo plan satánico. Destruye toda conspiración del diablo. Destruye toda trama de las tinieblas que viene en contra de los siervos y las siervas de Dios. En estos tiempos finales, ayúdanos a levantar bandera de victoria sobre toda oposición de las tinieblas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes sobre las rocas. Ayúdanos, Padre amado, en el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, a poder, oh Padre amado, levantar bandera de victoria sobre toda oposición de las tinieblas, que sean decapitados los gigantes, que sean destruidos los enemigos del Evangelio y de la fe del unigénito Hijo de Dios. Padre Santo, sean removidas los obstáculos, sean removidas las montañas que se levantan en contra del plan y el propósito que tienes para con cada uno de nosotros, tu iglesia, tu pueblo, tus siervos y siervas que en esta hora pelean la buena batalla. Dios mío, glorifícate, Padre, magnifica tu poder a través de la iglesia y sobre la iglesia, levantando los ánimos caídos, aumentando la fe del pueblo y de la iglesia, derramando de tu amor en el corazón de los santos, Padre amado. En estos tiempos finales, ayúdanos, oh Padre Santo, a poder permanecer firme y permite, oh Dios, que podamos ser hallados dignos de estar en pies delante del Hijo del Hombre y de escapar de todas las cosas que han de suceder sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, siempre acordándote que con Cristo Jesús la victoria está segura. Dios te bendiga.